Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bueno, vamos a comenzar con el Evangelio de Mateo. Estuvimos hablando en un video anterior de la introducción a los evangelios, ¿sí? Y dijimos que teníamos 4 evangelios. El Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. Por ende, vamos a comenzar por el primer evangelio, el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Narra la vida del ministerio, muerte y resurrección de Jesús, presentándolo como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y el Salvador de todos los pueblos. Como dijimos, fue escrito por Mateo, o también llamado Leví, uno de los 12 apóstoles y anterior recaudador de impuestos. Él fue elegido con el propósito de demostrar que Jesús cumple la profecía mesiánica y establece el reino de los cielos aquí en la tierra. Mateo el publicano. De Mateo mismo sabemos muy poco. Leemos de su vocación en Mateo 9:9. Y así dice: pasando Jesús por ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Sabemos que Mateo era publicano y que sería un hombre intensamente odiado por los judíos. Él se había puesto en servicio de los conquistadores, es decir, de los romanos. Por eso era tan odiado. Ellos consideraban a Mateo como un colaboracionista, un judío que colaboraba cobrando impuestos a los romanos. Pero había un don que Mateo poseía. La mayor parte de los discípulos eran pescadores. Tendrían poco conocimiento y práctica en eso de reflejar palabras en el papel. Pero Mateo sería un experto en eso. Recordemos que Mateo era un publicano, por el cual llevaba las cuentas, ¿sí? Entonces él usaba mucho la pluma, es decir, la virome, escribiendo, y ese don practicado que tenía Mateo, ¿sí? Él tenía conocimiento y práctica en eso de reflejar palabras en el papel, pero Mateo sería un experto en escribir. Cuando Jesús llamó a Mateo, que estaba sentado en el puesto de los tributos públicos, Mateo se le levantó y le siguió, dejando todo atrás menos una cosa: la pluma. Mateo usó noblemente esa pluma, esa habilidad literaria, para llevar a ser el primero hombre que compiló las enseñanzas de Jesucristo. Vamos a otro punto: el Evangelio de los judíos. Veamos ahora las características principales del Evangelio de Mateo, para seguirlas atentamente cuando lo leamos. En primero y principal lugar, Mateo es el evangelio que fue escrito para los judíos. Lo escribió un judío para convencer a los judíos. Uno de los propósitos principales de Mateo es demostrar que la profecía del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús y que por tanto Él tiene que ser el Mesías. Al lector moderno de hoy le parecerá que Mateo escogió una manera muy extraña de empezar su evangelio, y le alucinará tener que esquivar una larga de nombres propios juntamente al principio de todo. Pero para un judío esto era lo más natural que sucedía. Escribir una genealogía en un libro que representaba su parentesco era algo natural para los judíos.
Y lo más interesante, desde luego, era la manera esencial de empezar la historia de vida de cualquier persona. Vayamos a leer Mateo 1, del 1 al 17. Capítulo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Muy bien. Hemos leído Mateo 1 del 1 al 17, ¿sí? Libro de la genealogía de Jesús, es decir, sus antepasados o sus parientes, ¿sí? La descendencia de Jesús, ¿sí? Los judíos tenían un interés tremendo en las genealogías, dijimos. Mateo llama a esta parte del libro de la generación de Jesucristo. Esa era una frase corriente entre los judíos. Mateo 1, del 1 al 17. Y tenemos algunas acotaciones para poner en principio. Empecemos con la acotación primera. Aquí, en este libro de Mateo 1, del 1 al 17, desaparece la barrera entre judíos y gentiles. La primera información que tenemos es esa. No solo los descendientes de Jesús, su genealogía, eran solo judíos, sino también en su genealogía y su descendencia había gentiles. Por ejemplo, Rahab, la mujer de Jericó. Ruth, la mujer moabita. Rahab era de Jericó, no era judía, era gentil. Ruth era moabita. La pedigrí de Jesucristo tiene estas cosas, de que rompe con una barrera de judíos y gentiles. Aquí está la gran verdad en Cristo, no hay judíos ni griegos. Aquí en el mismo principio encontramos el universalismo del Evangelio y del amor de Dios. Segundo, desaparece la barrera entre varón y mujer. Recordemos que en aquellos tiempos cuando hablaban de genealogías y le preguntaban ¿cuál es tu genealogía? ¿Cuál es tu descendencia? Siempre se nombraban personas masculinas.
Los judíos eran muy machistas, solo la mujer estaba hacia un costado retirada. Pero aquí, en esta genealogía de Jesucristo, Mateo rompe la barrera entre varones y mujeres. En ninguna pedigrí, es decir, en ninguna genealogía ordinaria, se encontraría el hombre solo, no mujeres. No se encontraría ninguna mujer, pero sí en la genealogía de Jesús. El viejo desprecio ha desaparecido y varones y mujeres se encuentran en el mismo nivel en el amor de Dios y son igualmente importantes en el mismo propósito de Dios. Tercero, desaparece la barrera entre santos y pecadores. Dios se las arregla para usar para su propósito a los que han sido grandes pecadores. Y Mateo 9:13 dice: yo he venido, dijo Jesús, no para llamar a justos, sino a pecadores. Así que hay tres barreras que rompen esta genealogía, ¿sí?, con los judíos, que se incluyen judíos y gentiles, que se incluyen varones y mujeres, y que se incluyen santos y pecadores. Vamos directo a hacer una exégesis, es decir, sacar lo que significa, es decir, el significado de cada versículo, ¿sí? La gracia de Dios se ve en la inclusión de 4 marginadas. Estuvimos hablando de 2 mujeres, pero ahora vamos a sumar 2 más, 4. Y el versículo 3 dice: Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara. Fares a Esrón, Esrón a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Nasón, Nasón a Salmón, Salmón engendró a Rahab. Acá encontramos la primera mujer. A Boz, Boz engendró a Ruth. Acá encontramos la segunda mujer. Obed y Obed a Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, la cuarta mujer de la mujer de Urías. Fíjense que no dice Betsabé, ni siquiera quieren nombrarlas. Mateo obvia el nombre de Betsabé. Le dice que el rey David engendró a Salomón de la mujer que fue de Urías. Eso lo encontramos en Mateo 1, del 3 al 6. Lo leímos recién, ¿sí? Bien, la genealogía de Mateo también nos muestra la obra de la gracia de Dios al elegir a 4 mujeres, hasta la mención de María, a través de las cuales el Mesías y el gran rey iba a descender. Estas mujeres son ejemplos excepcionales de la gracia de Dios y por eso se incluyen en la genealogía, que aparte de ellas solo participan hombres. La primera marginada fue Tamar. Jacob engendró de Tamar a Fares y a Zara, dice el versículo número 3. Judá, la primer marginada Tamar, la nuera de Judá, era cananea. Por eso decimos que también en esta genealogía había gentiles. Dios le había quitado la vida al esposo de Tamar, a Er, al primer esposo. Y al segundo esposo también le quitó la vida a Dios, a Onam. Dicen la historia que Dios le había quitado la vida a estos 2 esposos de Tamar
por la maldad que había en ellos. Pero Tamar no había tenido hijos con esos hijos de Judá. Judá tenía 3 hijos, le quedaba un hijo vivo, a la cual por descendencia los judíos, el suegro le tenía que dar a Tamar el 3er hijo para casarse, para tener descendencia. Pero Judá se negó. Después que Judá incumpliera con la promesa de negarle al hijo, al 3er hijo, para que se casara y tuviera descendencia, la nuera se disfrazó de prostituta. Estamos hablando de Tamar. Tamar se disfrazó de prostituta y engañó a Judá, teniendo relaciones sexuales con él. De esa unión ilícita nacieron 2 hijos, Fares y Zara. Lo leemos, ¿sí? En el versículo 3. En Génesis 38, según indica la genealogía, Tamar y Fares se unieron a Judá en la línea mesiánica. A pesar de la prostitución y el incesto, la gracia de Dios descendió sobre estas 3 personas que no la merecían, e incluso a una desesperada y engañosa ramera gentil. Miren lo que era Tamar, y la encontramos en la genealogía del Señor Jesucristo. Una mujer marginada. Marginada por Judá, por no dejarle descendencia. Sin embargo, ella se las arregló. La segunda mujer marginada también fue una mujer gentil. También era culpable de prostitución. Pero a diferencia de Tamar, esta mujer lo usaba como profesión. O sea, su profesión era prostituta. No como Tamar, que lo utilizó para engañar a su suegro y tener y seguir la descendencia, no cortar la descendencia. Rahab, un habitante de Jericó. ¿Recuerdan que Rahab fue la que protegió a los 2 espías que mandó Josué, ¿sí?, al rey, a ver el reinado de Jericó, ¿sí?, a ver las murallas de Jericó? Josué envió 2 espías para que vayan a ver cómo estaba el ejército de Jericó. Sin embargo, el rey de ahí mismo de Jericó envió también mensajeros y buscaron por todas las casas. Y en la casa de Rahab, justo en esa ocasión que llegan los mensajeros del rey de Jericó, había 2 espías israelitas que había enviado Josué. Ella los esconde, los protege y le miente a estos 2 mensajeros a fin de salvar a los espías. Pero debido a que ella temió al Señor y a su acto de bondad, es decir, a esconder al pueblo de Israel, es decir, a estos 2 espías israelitas que habían mandado Josué, el Señor vio sus actos de bondad para con el pueblo. Dios protegió la vida de Rahab y la vida de sus familiares. Cuando Jericó fue sitiada y destruida, la gracia de Dios no solamente libró la vida de Rahab, sino que la colocó en la línea mesiánica como esposa de Salmón. Versículo 5.
y madre del piadoso Booz. Otro personaje que podemos ver en el libro de Ruth, Booz, quien fue el bisabuelo de David. Ruth y Booz. ¿Recuerdan el libro de Ruth? Ahí lo encontramos a Booz. Los bisabuelos del rey David. La esposa de Booz fue la tercera marginada, Ruth, al igual que Tamar y Rahab. Ruth también era gentil. Después de la muerte del primer esposo de Ruth, un israelita, ella fue a vivir a Israel con su suegra Noemí. Ruth era una mujer piadosa, amorosa y sensible, que había aceptado a Jehová como su propio Dios. El pueblo de Ruth era pagano, ella era moabita. Ese pueblo fueron el producto de relaciones incestuosas de Lot con sus dos hijas. Al fin de preservar la línea familiar debido a que ellas no tenían esposo o hermanos, cada una de las hijas de Lot logró emborrachar a su padre, quien sin saberlo tuvo relaciones sexuales con las jóvenes. El hijo producido por la unión de Lot con sus hijas fue Moab, el pueblo donde vivía Ruth, la moabita. E inclusive los moabitas fueron el pueblo más enemigo, el más implacable en contra de Israel. El primer marido de Ruth, Maolón, el israelita que se casó con Ruth, hizo esto en violación a la ley mosaica. Y muchos escritores judíos afirman que la muerte temprana de Maolón, el primer marido de Ruth, como de sus hermanos, si leemos el libro de Ruth vamos a ver un montón de información, fueron el juicio por su desobediencia, la muerte. Los hijos de Noemí. A pesar de que Ruth era moabita y había sido pagana, sin derecho a casarse con un israelita, la gracia de Dios no solo implantó a esta mujer en la familia de Israel, sino que más adelante, a través de Booz, la introdujo en la línea real. Ella se convirtió en la abuela de David, el gran rey de Israel. Pasemos a la cuarta mujer, despreciada, marginada en esta genealogía. La cuarta fue Betsabé, a quien no se le identifica por su nombre en la genealogía. Mateo no la nombra como Betsabé, sino que se le menciona simplemente como la esposa de David y como la mujer y como que fue la mujer de Urías. ¿Recuerdan qué hizo David con Urías? ¿Cómo tomó por mujer David a Betsabé? Bueno, creo que lo recuerdan. David cometió adulterio con esa mujer, con Betsabé. Hizo enviar al esposo de ella al frente de la batalla con el fin de que lo mataran. Y luego tomó a la mujer como su propia esposa. Recordemos que el hijo que resultó del adulterio murió en la infancia, ¿se acuerdan? Pero el siguiente hijo de esa relación entre Betsabé y Salomón de Betsabé y David fue Salomón, sucesor del trono de David, continuador de la línea mesiánica, por la gran gracia de Dios. Betsabé se convirtió en esposa de David, en madre de Salomón y antepasada del Mesías, de Jesucristo. La genealogía de Jesucristo es infinitamente más que una lista de nombres antiguos.
Es incluso más que una lista de antepasados humanos de Jesús. Se trata de un hermoso testimonio de la gracia de Dios y del ministerio de su Hijo Jesucristo, el amigo de pecadores, quien no vino a llamar justos sino a pecadores. Mateo 9:13. Sin embargo, Jesús fue misericordioso. Dios fue misericordioso y llamó a pecadores por la gracia, para que fueran sus antepasados en forma de pregunta. Ahora, miremos para atrás nuestros antepasados, nuestras familias. ¿Qué familia tengo? ¿De qué descendencia vengo? Cristo, prostitutas, paganas. Hubo reyes malvados en la descendencia de Cristo, ¿sí? Manasés, Amón. Sin embargo, nuestro Dios se las arregló para que esta genealogía de Jesucristo tuviese un final feliz, que su descendencia, por personas que también están ahí en esa genealogía, como Josías, como Zorobabel, como Jacob, como José, como David, fueron creyendo en Dios y pudieron revertir ciertas situaciones de la gente. El propósito de Dios fue que ellos estuviesen en la genealogía de Jesucristo, en la descendencia, y todo tuvo un propósito para Dios. Ahora la pregunta es, ¿debería sorprendernos que el Señor nos llame por medio de la gracia a ser sus descendientes? Nosotros somos descendientes de Cristo hoy por su gracia, para llevar el Evangelio. Somos descendientes de ese rey que quiso mostrar en el Evangelio de Mateo con su pluma, para que comprendamos que Cristo, una de las formas que tenía de ser rey, de gobernar su reino, ese reino que trajo del cielo a la tierra. ¿Estás preparado? ¿Sos llamado por medio de la gracia de Dios para ser su descendiente? ¿Aceptaste a Cristo? ¿Lo confesaste? ¿Crees en Él? ¿Crees que sos de la descendencia de Jesucristo? Esto es lo que nos muestra Mateo en su primer libro, en su primer capítulo, del 1 al 17, en la genealogía de Jesucristo. Porque también hay otra genealogía, ¿sí?, que Lucas también la explica. Pero cuando vayamos al libro de Lucas vamos a ver. Lucas da otros detalles, ¿sí? Pero aquí Mateo quería mostrar la descendencia de Cristo, que venía de un rey, que no solo venía de personas judías, sino de la mezcla entre judíos y gentiles. Porque el Evangelio fue dado para gentiles y judíos, no solo para judíos, ¿sí? Para hombres y mujeres, para santos y
solo mostrar Mateo a su público, los judíos, para quien fue escrito el libro, el Evangelio de Mateo, que Jesucristo no solo venía de la genealogía judía, él era judío, obviamente, sino que en su genealogía había gentiles, había mujeres, había pecadores. Pero el propósito de su padre era que a pesar de todo eso, nuestro Redentor naciera de ahí. ¿Qué cosa en común tenemos con Cristo también? El Señor siempre se nos acerca con su gracia para dejarnos una enseñanza, para que nosotros sepamos que si creemos en Él, su gracia nos alcanza. Su gracia cambia todo. Y cuando digo gracia, digo regalo. Ese regalo inmerecido, fíjense. Rahab, Tamar, Betsabé. ¿Se imaginan? Qué película, ¿no? Qué película de terror, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, si la ponemos a ver detalladamente. Tremendo. El rey que vemos aquí en esta genealogía, nuestro Señor Jesucristo, quien la última descendencia que viene de Jacob, que engendró a José, el marido de María, de la cual nació nuestro Señor Jesucristo, llamado el Cristo, dice el versículo 16. Este rey representado aquí es realmente el Rey de gracia. Esa gracia que alcanza a todos los que creen en Él. Ese regalo que nos quita de todas las cosas antepasadas nuestras malas. De que cambia a personas. De que afecta a nuestro corazón. Nuestras actitudes. Nuestros pensamientos. Así que, bueno, continuaremos en un próximo video en Mateo 1, del 18 al 25, que lleva por título El nacimiento del Señor Jesucristo. Así que vemos de dónde viene Jesús en esta genealogía. Y en el próximo video vamos a seguir avanzando con este libro de Mateo, que es largo, ¿sí? Vamos a tener unos cuantos meses, supongo, ¿sí? Mateo tiene 28 capítulos, ¿sí? Hasta su resurrección. Este evangelio que nos cuenta del rey, de este rey que Mateo quiere mostrarnos, de este rey que Mateo nos da detalles en su evangelio. Bueno, no quiero aburrirte, hasta un próximo video, te mando un abrazo grande y que Dios te bendiga.